Bien. Amén, muchas gracias, mi pastor. Bien, mis queridos Amén. hermanos, así que les pido a todos que puedan silenciar sus teléfonos, su notebook, computador, donde ahí se encuentre usted conectado. Muy bien, mis queridos hermanos, como dijimos, el día de hoy vamos a dar inicio a este estudio que hemos titulado Homilética. Espero que cada uno de ustedes sea grandemente, enteramente, valga la redundancia, bendecidos, bendecidas por el Señor. Esta palabra, mis queridos hermanos, será de muchísima ayuda y de muchísima bendición para todos aquellos que tienen el llamado y tienen el deseo, el anhelo de compartir la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, compartir y exponer de manera pública, ya sea en la congregación o en el evangelismo, lo que es el reino de Dios a nosotros los pecadores, obviamente regenerados. Así que espero que todos sean grandemente bendecidos. Y vamos a hablar el día de hoy de la homilética, el arte de predicar. Mi amor, ¿se escucha y se ve bien la imagen ahí? Muy bien, mis queridos hermanos. La palabra homilética, para ir colocando las bases, se traduce de la palabra griega homilía, homiléticos. Y esta palabra significa literalmente reunión, sermón y conversación. Reunión, sermón y conversación. Y también es importante saber que la homilética es una rama de la teología pastoral. Por eso es tan importante esta disciplina bíblica, porque es una rama de la teología pastoral. Y, mis queridos hermanos, si alguno de ustedes se pregunta, ¿qué es la teología pastoral? Esta teología es la ciencia que trata, ahí bien grande y destacado, el cuidado de las almas. Eso es la teología pastoral. Es la ciencia que trata el cuidado de las almas. Es por eso que esta teología no es solo para los pastores, es para todos los creyentes, porque todos los creyentes tratamos con las almas, ya sea con los inconversos, cuando es esposo, esposa, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la homilética, para que ustedes sepan, es una rama de la teología pastoral. Y la teología pastoral es la ciencia que trata del cuidado de las almas, de las almas. Es muy importante. Veamos esta teología en las Escrituras a través de tres pasajes nada más. Mateo capítulo 10, verso 6 dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí podemos ver la preocupación de nuestro Dios por los perdidos. También tenemos otro texto en Marcos capítulo 6, verso 7. Dice la escritura, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Entonces, aquí podemos ver la preocupación de nuestro Señor Jesucristo para poder libertar su creación de todas estas huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos. Y también tenemos otro texto, Lucas capítulo 9, verso 2. Nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios y les da autoridad sobre todas las enfermedades. Entonces aquí podemos ver al Dios sanador, Jehová o Yahweh, Rafa en el Antiguo Testamento. Aquí vemos la preocupación de nuestro Dios por los enfermos. Y en los evangelios podemos ver a nuestro Señor Jesucristo sirviendo como terapeuta y sanando toda enfermedad. Entonces podemos ver la teología pastoral en las Escrituras, podemos ver el cuidado de Dios
hacia las almas. ¿Y por qué redundamos en esto? Porque la homilética es una rama de la teología pastoral, mis queridos hermanos. ¿Y para qué mencionar los escritos y las instrucciones del apóstol Pablo dirigida a dos pastores, que son llamadas, como aparece ahí, las epístolas pastorales? Todavía se escucha ruido por ahí, mis queridos hermanos, para que silencien sus micrófonos, por favor. Entonces, primera epístola dirigida a Timoteo y segunda epístola dirigida a Timoteo, y también tenemos a Tito. Son conocidas las epístolas pastorales porque estos escritos del apóstol Pablo, el mayor adoctrinador de la iglesia, fueron dirigidos a dos personas, a Timoteo y Tito, que eran figuras de pastores de iglesia, y por lo tanto fueron llamadas así por los teólogos las epístolas pastorales. Entonces, mis queridos hermanos, para ir cerrando esta idea, la homilética, que para muchos es un término desconocido, es una rama de la teología pastoral, la teología que trata el cuidado de las almas, el cuidado de las almas. Es por eso que es muy importante, porque todos nosotros tratamos, interactuamos con almas. Y ya para concluir su definición, la palabra homilética, una vez parafraseada, su definición significa multitud que se junta, compañía reunida para conversar, compañía reunida para comunicarse y para hablar. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque podemos decir en base a la definición de la palabra homilética, homilía, homiléticos, que en todo lugar donde se reúne gente para escuchar a un orador, a un expositor, a un conferencista, a un predicador, a un evangelista, en todo lugar donde se reúne gente a oír, se da la homilía, se da la homilética. Entonces, podemos preguntarnos, ¿existirá homilía en nuestras congregaciones? Cuando nos arreglamos en nuestro hogar para ir a la congregación a reunirnos con nuestros hermanos y a adorar a nuestro Dios. Por supuesto que sí. En todo lugar donde se reúne gente a escuchar, a oír, se da la homilía, se da la homilética. También debemos saber, mis queridos hermanos, que la homilética se encarga de los principios generales del discurso público. Y esto es muy importante y le invito a colocar atención, y los que no han tomado su lápiz para anotar, para tomar apunte, comiencen a hacerlo. Debemos saber que la homilética también se encarga de los principios generales del discurso público, y la predicación es algo que se da de manera pública. La predicación es algo que se da de manera pública. Es por eso que ahora nos preguntamos, ¿qué es la predicación? ¿Qué es la predicación? Y ahí está su definición sencilla. La predicación es un discurso público. Eso es una predicación, es un discurso público. Y esto es muy importante. Y la homilética se encarga del estudio del sermón. La homilética se encarga del estudio del sermón. La predicación es el discurso público. Y la homilética se encarga de poder estructurar, formar el sermón que nosotros vamos a compartir por medio de la predicación. Entonces, mis queridos hermanos, la homilética se encarga y se encargará de la estructura principal de un sermón. Veámoslo y vamos a extraer algunas pequeñas definiciones de esto, porque por supuesto, por el tiempo vamos a extraer solamente unas pequeñas definiciones, pero usted puede profundizar más en su casita. En primer lugar, la homilética se ocupa de la composición. Y estamos hablando del sermón, de la composición. Es como decir que la homilética se ocupa de la confección. Se ocupa de la confección. Es un ejercicio de redacción y desarrollo que hace, que ejecuta
el predicador, el predicador. Entonces, la homilética se ocupa de la composición, el predicador, cuando hace uso de la composición, reúne, compone y hace coherentemente un conjunto de toda la información para entregarla en una predicación, en una presentación pública. Por eso, mis queridos hermanos, la homilética se ocupa de la composición de un sermón, de la composición. Segundo, la homilética se ocupa de las reglas, de las reglas. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es muy importante, mis queridos hermanos. Y vamos a ver solamente una regla de muchas reglas que existen. Pero vamos a ver solo una porque en las otras clases vamos a profundizar más en las reglas. Hoy estamos colocando las bases y todo aquel que pueda entender la introducción de la homilética va a comprender a cabalidad todas las demás clases que vamos a exponer. Entonces, la homilética se ocupa de las reglas. Un solo ejemplo, una de las mayores reglas es orar. Mis queridos hermanos, si el predicador, si la persona que va a entregar su mensaje públicamente, si no ora, está perdido. Si no ora, está perdido. Entonces usted se preguntará, ¿y orar por qué? Número uno, coloque atención, orar para recibir una visión clara sobre el mensaje que queremos y debemos entregar. Orar por una visión clara sobre el mensaje que queremos y debemos entregar. Número dos, orar por las personas que escucharán nuestra predicación. Orar por las personas que escucharán nuestra predicación o nuestros devocionales, como usted quiera llamarle. Número tres, recordar siempre esto, mis queridos hermanos, y por favor, nunca decepcionarnos. Los oyentes, después de oír un sermón, van a experimentar solo dos consecuencias, solo dos manifestaciones. Serán convencidos o serán endurecidos. Y nosotros como predicadores y predicadoras no pueden frustrarse ni decepcionarse. Es por eso que deben orar por sus oyentes. Ustedes al entregar su sermón homilético, su predicación, los oyentes van a sufrir solamente dos reacciones. Serán convencidos o serán endurecidos, endurecidos. Y esto lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Recuerde cuando le predicaba a la multitud. Parte de la multitud creía en el Hijo de Dios y parte de la multitud crujía sus dientes. Qué lamentable por ello, ¿cierto? Número cuatro, escriba su sermón por Cristo, para Cristo y de Cristo. Y de Cristo. Estas son las reglas y estamos profundizando un poquitito. Número 5, y esta regla es muy sobresaliente, para mí en lo personal, es una de las reglas sobresalientes e importantísima. El sermón que estamos escribiendo tendrá consecuencias eternas. El sermón que estamos escribiendo tendrá consecuencias eternas. Esto es muy importante. Número 6, debemos escribir nuestro sermón como alguien, como una persona que va a rendir cuentas a Cristo por sus escritos. Debemos escribir nuestro sermón como una persona que va a rendir cuentas a Cristo por sus escritos. Número 7. Debemos escribir nuestros sermones por un pueblo que debe rendir cuentas a Cristo por la manera en que están escuchando, por la manera en que están escuchando. Número 8. Nunca debemos escribir nuestros sermones para magnificarnos a nosotros mismos. Por supuesto que no. Número 9. Recordemos siempre que el rebaño de nuestro Señor Jesucristo no puede ser alimentado con ingenio. Debe ser alimentado con el pan de vida, con el pan de vida.
Número 10. Debemos escribir nuestro sermón desde el corazón, con sencillez, con claridad, de tal manera que hasta un niño pueda comprender lo que estamos enseñando. Y por supuesto, debemos escribirlo desde el corazón con sinceridad piadosa, no una sinceridad fingida. Número 11, también debemos orar por otras congregaciones y por otros predicadores que están en la labor de la predicación. Recuerde que somos pescadores de hombres. Y por último, número 12, y profundizamos solamente en las reglas, por supuesto, pero para que usted se haga una idea, nunca escriba su sermón, nunca escriba su devocional sin considerar estos puntos que estamos compartiendo. Cuando esté escribiendo su predicación, por lo menos repase estos contenidos, estructuras que nos ayudan a formar un buen sermón homilético. Por lo menos léalo 3 veces, porque se lo aseguro, le va a ayudar muchísimo. Entonces, esas son las reglas. Vamos a continuar. La homilética también se ocupa de la elaboración. También se ocupa de la elaboración. Y la elaboración va de la mano con la confección. Con la confección. Recuerde que la confección es sinónimo de la composición, pero la elaboración también se caracteriza por ser algo distinto. La elaboración es como labrar, arar, roturar, surcar y trabajar la tierra. Entonces, lo mismo que hace el labrador en la tierra, debe hacerlo el predicador con la Biblia. Lo mismo, mis queridos hermanos. Debes trabajar, debes sudar tu versículo bíblico, el cual has escogido para preparar un sermón homilético. La homilética también se ocupa del contenido. Una definición sencilla de contenido es lo que está dentro de otra cosa. Eso es contenido, lo que está dentro de otra cosa. Entonces, el contenido es básicamente no salirnos del tema, no salirnos del tema. Y con esto, por supuesto, no estoy diciendo que no podamos contar un testimonio, porque los testimonios son usados por Dios. No estoy diciendo que no podamos usar alguna experiencia que hayamos tenido en nuestra vida secular o en nuestra vida cristiana. Por supuesto que no. No salirnos del tema, me refiero a cuando los predicadores, hay mucho ruido. Por favor, mis queridos hermanos, silencien sus micrófonos. Entonces, cuando hablamos del contenido, me refiero a cuando los predicadores mezclan cinco doctrinas juntas en una predicación. 5 doctrinas. Algunos van a hablar de la salvación y muy probablemente muchos predicadores, por no tener conocimiento de esto, y ya le diré cuál es la consecuencia de mezclar muchos temas, por no tener conocimiento de la homilética, queremos hablar de la soteriología de la salvación y comenzamos a hablar bibliología, escatología, neumatología, demonología, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, el contenido es no salirnos del tema, no mezclar tantas doctrinas, porque nuestros oyentes no van a poder captar. Esta es la consecuencia. Nuestros oyentes no van a poder captar cuál es el mensaje central. No lo van a poder captar. Un segundito, por favor, mis queridos hermanos. Vamos a silenciar algunos micrófonos. Tu mamá se no sabe que no uses su, Ya. tú apareces. Mi hermano Nicolás, si me ayuda, por favor, ahí con su micrófono, porfi.
Gracias, mis queridos hermanos. Entonces, ese es el contenido. En no salirnos del tema y específicamente me refiero a cuando mezclamos muchas doctrinas, así nuestros oyentes no van a poder captar cuál es la verdad clave, el mensaje central que queremos exponer. Pero no se refiere a exponer un testimonio, a contar alguna experiencia, por supuesto que no. No se refiere a eso. Y también la homilética se ocupa del estilo, se ocupa del estilo. Y esto es muy importante. Esto tiene que ver con la expresión personal. Y esto lo podemos ver personificado en los profetas del Antiguo Testamento. Cada profeta manifestó y expresó su manera propia, su manera particular de poder expresar la verdad de Dios, de poder expresar la voluntad de Dios, de poder expresar la sabiduría de Dios. Cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles lo expresó a su manera. Y a esto me refiero que Dios usó sus cualidades, sus características personales. Entonces, la homilética se ocupa del estilo. Mis queridos hermanos, esto tiene que ver con tu expresión personal. Tú no tienes que imitar a otro. Dios quiere usarte con tu personalidad, con tu característica, con tu carácter. Dios quiere usarte. Entonces, le voy a dar un ejemplo para explicar lo que es el estilo. No es la ropa que eliges, sino es cómo la combinas y cómo la llevas. Y en base a este ejemplo, vamos a aplicarlo a nuestro sermón homilético. No es el mensaje que eliges, sino el cómo lo preparas y el cómo lo expresas en medio de la congregación o en medio de tus oyentes. Y debemos saber esto, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que está aquí conectado escuchando este estudio, cada uno de nosotros tiene estilo propio. Cada uno de nosotros tiene estilo propio. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado cualidades y virtudes. Y por supuesto, Él nos quiere usar con eso. Somos únicos para el Señor. Como predicadores de la palabra de Dios, somos únicos. Es por eso que es malo estar imitando a otros predicadores de las verdades del Señor. Es malo estar imitando. Y por último, mis queridos hermanos, la homilética se ocupa de la corrección. La homilética se ocupa de la corrección, es decir, se ocupa de la correcta predicación del sermón. Es cuando nosotros como predicadores nos vamos autoevaluando. Cuando nosotros como predicadores, si estamos escuchando algo y si no tenemos conocimiento de eso, nosotros vamos y lo investigamos como lo hicieron los hermanos bereanos. Ellos, al oír los mensajes de los apóstoles, ellos investigaban si lo que se estaba enseñando, si lo que Pablo estaba enseñando, era o no era cierto, si era o no era bíblico. Entonces nosotros, cuando hacemos uso de la homilética, vamos perfeccionando nuestro sermón. Y es muy importante esto, aunque nosotros como personas carecemos de perfección. La perfección es un atributo de Dios, por supuesto, pero la perfección es una cosa y la corrección es otra muy distinta. Entonces nosotros como predicadores del Señor podemos ir corrigiendo nuestras enseñanzas acerca de nuestro Dios. Es por eso, mis queridos hermanos, que la homilética es la ciencia y es el arte de predicar. La homilética es la ciencia y es el arte de la predicación, del predicador. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la cuna de la homilética o del sermón homilético? Y cuando nosotros, se va a impresionar, esta disciplina cristiana es muy hermosa, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos sumergimos en la historia y en la investigación, vamos a encontrar que la predicación homilética ha bebido de dos fuentes existentes, nada más. La homilética, la predicación homilética ha bebido de dos fuentes. Número uno, la predicación hebrea.
la predicación hebrea. Y número dos, esto es extraordinario, la retórica antigua. La retórica antigua. Y ya verá cómo nosotros llegamos a impregnarnos y a influenciarnos con esto. Entonces, en la primera fuente encontramos a los profetas hebreos y a los escribas. En la primera fuente. Estos personajes que usted tiene ahí en su pantalla eran y son considerados como los más exponentes elevados, mis queridos hermanos, en la predicación hebrea. Los profetas y los escribas, los exponentes más elevados en la predicación hebrea. El legado de estos profetas, el legado de estos escribas, de estos rabinos, ¿por qué no decirles sacerdotes? Es innegable a la hora de predicar. Y nosotros debemos ser honestos y debemos reconocer que más de alguna vez hemos sido influenciados por estos personajes. Más de alguna vez. Y en la segunda fuente tenemos la retórica antigua. Esta retórica empezó a gestarse en Cilicia en el año 465 antes de Cristo, con estos dos personajes, según la historia que usted ve ahí, con Córax y su discípulo Tisias. Mis queridos hermanos, les presento a los padres de la retórica. 465 antes de Cristo. Córax y Tisias, ambos fueron griegos y, como lo acabo de mencionar, se cree que son los padres de la retórica. Algunos escucharán y se preguntarán, Esteban, ¿y qué es la retórica? Ahí está, mis queridos hermanos. La retórica es el arte del bien decir. Es el arte de hablar bien, deleitar, persuadir, conmover. Y para que ustedes sepan, la palabra bendecir viene de la primera definición, bien decir. De ahí viene la palabra bendecir, hablar bien. Por eso Dios nos enseña a bendecir a nuestros hermanos, hablar bien de nuestros hermanos. Y esto es la retórica, el arte de hablar bien. Y muchas veces nosotros pensamos que los cristianos antiguos, que los profetas, que los escribas, que los sacerdotes, nosotros pensamos que hasta los apóstoles fueron ignorantes. Pero mis queridos hermanos, estamos muy equivocados y lo vamos a ver, lo vamos a aprender. Y la retórica griega, mis queridos hermanos, tiene mucho que ver en la formación homilética. Y la historia nos ha registrado a los personajes que nos han dado de esta fuente para beber. En primer lugar, se cree que Aristóteles tuvo una gran cuota de aportación, un gran filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. Yo sé que muchos lo conocen, ¿cierto? ¿Sabe cómo le decían a este hombre? El que sabe de todo. Así le decían a Aristóteles, el que sabe de todo. Entonces, este personaje también aportó a la retórica antigua. También debemos resaltar la contribución de los retóricos latinos. Aquí tenemos a Cicerón del primer siglo antes de Cristo. Cicerón. Y ya para ir resumiendo, luego, y esto es muy importante, luego con el pasar de los años surge la homilética cristiana. Con el pasar de los años surge la homilética cristiana, llegando a convertirse en el arte de la predicación bíblica y cristiana. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la predicación tiene que ver directamente con una proclamación pública del Evangelio del Reino. Cuando usted se va al Nuevo Testamento, esto es lo que encontrará, una predicación o proclamación pública del reino de Dios. Y por supuesto, mis queridos hermanos, que esto no es un mero discurso, una mera palabrería que resurgió por los labios de los primeros cristianos. Por supuesto que no. Esta proclamación, esta predicación pública tiene que ver con el plan de salvación, plan diseñado por Dios cuando Dios nos entrega a su Hijo Jesucristo y que vino a vivir entre nosotros.
y sacrificarse, entregar su vida por nosotros, ser nuestro sustituto para poder obtener el perdón de nuestros pecados y ser nuestro representante delante del Padre. En eso consistía la predicación y la proclamación pública en el divino plan de salvación. Y también debemos saber esto, mis queridos hermanos, la figura principal. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos a estudiar, la figura principal de la predicación pública es nuestro Señor Jesucristo. Para los hebreos, Yeshua. Para los griegos, Isus. Para nuestra lengua castellana, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Jamás, nunca nadie podrá opacar la luz dominante de su presencia en la predicación. Nuestro Señor Jesucristo, la figura principal del discurso público en el Nuevo Testamento. Y junto con esta maravillosa figura, ¿sabe quién le seguía? Su primo, el bautizador. Juan el Bautista, un predicador, un proclamador público de la talla de todos los profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que no tiene ningún problema, mis queridos hermanos, con enfrentar a sus oyentes, sea cual sea. Este es el segundo personaje. Alabado sea Dios por eso. Y luego tenemos un tercer grupo de hombres predicadores que está conformado por los apóstoles, los discípulos del gran maestro, del gran rabí. Entonces le pregunto, ¿usted cree que estos hombres eran predicadores ignorantes? Por supuesto que no, mis queridos hermanos. Estos hombres dieron prioridad al discurso público y entre ellos destacan dos personajes: Pablo con los gentiles y Pedro con los judíos. ¿Cuántas veces no hemos leído en las Escrituras versos como, ¿y este? ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿Y este palabrero? ¿De dónde salió? Si era un simple pescador, etcétera, etcétera. Eran hombres formados, mis queridos hermanos, en la homilética, en el discurso público. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es maravilloso. Entonces, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a su primo, Juan el Bautizador, y tenemos este tercer grupo de predicadores que dieron prioridad al discurso público, los apóstoles. Y con la llegada, y esto es interesante, y con la llegada del Evangelio del Reino, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, allá a la tierra de los gentiles, también resurgió otro grupo de predicadores públicos, muy poco, hermanos, muy poco mencionados, pero aportaron muchísimo a la retórica, a la homilética, a la predicación bíblica. Y hablo del cristianismo primitivo, y voy a mencionar algunos. Tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Policarpo y también tenemos Papías, discípulos de los discípulos. Mis queridos hermanos, les presento a los padres apostólicos. Ellos son personajes del cristianismo primitivo, de los primeros siglos. Nuestro Señor Jesucristo asciende, quedan los discípulos, mueren los discípulos y quedan los padres apostólicos, discípulos de los discípulos, siglo I y II. Esto es maravilloso. Y mire, y entre los principales predicadores gentiles de estos que están ahí en las fotitos, entrenados en la retórica, porque eran gentiles, entrenados en la retórica y convertidos al cristianismo, tenemos a Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, excelente conocedor de la retórica griega. Para los que saben de los padres de la iglesia, este personaje fue el profesor de Orígenes.
fue el profesor de Orígenes, y ya se lo voy a presentar. En segundo lugar, padres de la iglesia que aportaron a la retórica, expertos en la retórica, también tenemos a Tertuliano. ¿Sabe cómo era conocido este varón? Como el gladiador de la palabra. El gladiador de la palabra. Cada vez que había un problema con los cristianos en su siglo, le enviaban cartas a Tertuliano y le decían: los hermanos de tal lugar están siendo sitiados, están sufriendo, y el emperador, ¿y sabe lo que hacía Tertuliano? Escribía apologías, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, le decía al imperio: si ustedes siguen oprimiendo a los cristianos dejaremos de trabajar y vuestro imperio irá a crisis y en ruina, porque somos mucho más que ustedes. Entonces, cada vez que este hombre escribía, los emperadores se retractaban de sus hechos. Y Tertuliano era conocido como el gladiador de la palabra. Aportó a la retórica cristiana un gentil convertido. Y aquí está quien le mencionaba: Orígenes. Orígenes, se dice que este personaje fue el verdadero innovador de la predicación pública de su tiempo. Y aunque ustedes no lo crean y lo pueden investigar, la Iglesia Católica a Tertuliano y a Orígenes son los únicos dos padres de la Iglesia que no fueron canonizados por dicha Iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estos dos personajes contemporáneos se opusieron a sus herejías, y estos personajes, Tertuliano y Orígenes, eran considerados los montanistas. ¿Qué significa eso? Que eran personas que buscaban la neumatología, buscaban la vida espiritual, vivir en el espíritu. Entonces, Orígenes y Tertuliano fueron rechazados y nunca canonizados por la Iglesia Católica. Y este personaje aportó a la retórica cristiana con sus conocimientos. También tenemos a Ambrosio. Se dice que tenía una habilidad impresionante en su oratoria. Padres de la iglesia que se destacan. Y por último, quiero compartir Agustín de Hipona, siglo IV, el famoso San Agustín. Dice la historia del cristianismo que este Agustín, teólogo y filósofo, fue padre de retórica. Fue profesor de retórica, eso quise decir. Entonces, mis queridos hermanos, y así sucesivamente. Y luego todo esto, hasta ahí, hasta Agustín, tenemos el siglo IV cubierto con los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Y luego la historia siguió avanzando y llegamos a la Edad Media. Llegamos al cristianismo medieval y específicamente hablamos de la práctica religiosa en Europa. Y estamos hablando alrededor del año 476 hasta el año 1500. Es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV o XB, como usted quiera decirlo. Pero después de los padres de la iglesia, hasta el siglo V, terminando con Agustín de Hipona, la iglesia estaba siendo dominada y estaba siendo influenciada en ese tiempo por la iglesia católica. La mayoría de la población era cristiana, pero escuche muy bien esto. ¿Por qué la mayoría de la población era considerada cristiana? Porque la palabra cristiano, la palabra cristiana, la palabra cristianismo era sinónimo de catolicismo en el siglo VI en adelante, hasta el siglo XV. La palabra cristiano era sinónimo de catolicismo, porque no existía ninguna otra forma de religión. Y la religión, mis queridos hermanos, en el tiempo de la Edad Media, el cristianismo medieval era malo, era corrupto y era tirano. Y es por eso, yo le estoy dando una muy breve línea de tiempo, y es por eso, y es exactamente por eso, que hace su aparición en el siglo XVI la Reforma Protestante. Siglo XVI en Alemania con Martín Lutero. Ahí llegó el período de la Reforma. Este movimiento religioso buscaba, mis queridos hermanos,
protestar en contra de las prácticas y en contra de los abusos que se venían presentando dentro de las iglesias católicas en ese tiempo. Y por supuesto que estos reformadores del siglo XVI y XVII aportaron muchísimo a la retórica cristiana, a la predicación bíblica, a los sermones homiléticos. Y entre ellos destacamos a dos personajes principales, Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos aportaron en demasía a la retórica cristiana. Y también llegamos a la edad moderna aportando al discurso público. Siglo XVIII, John Wesley, predicador del reino de Inglaterra. La historia del cristianismo dice que John Wesley alcanzó a América Latina nutriéndose con la homilética europea. Y ahí en la imagen que usted puede ver, se ve a John Wesley predicándole a los nativos americanos. Entonces, mis queridos hermanos, la homilética es algo que no podemos ignorar. La homilética es algo que está plasmada en los hombres que fueron usados por el Espíritu Santo de Dios. La homilética es algo que no podemos ignorar, sino que debemos detenernos y debemos observar. Es algo que debemos observar. Porque muchas veces lo hemos oído, tal vez sí, tal vez no, dirá alguno, pero no, mis queridos hermanos, muy probablemente alguien puede decir, pero es que los predicadores antiguos, los hombres de la antigüedad, no necesitaron estas cosas. Y como le acabo de mostrar, estamos equivocados. Los hombres de Dios han sido muy diestros, muy adoctrinados, muy expertos en la materia. Eran hombres con una oratoria extraordinaria y el Espíritu Santo los usaba con poder. Entonces, vamos a ver en este momento que estamos equivocados, que los hombres del cristianismo antiguo eran muy, pero muy educados, muy educados. Los profetas y los escribas hicieron uso de su retórica primitiva. Los profetas y los escribas hicieron uso de su retórica primitiva. Y ya estamos hablando de hombres antes de Cristo, antes de Cristo. Y estos eran sus lineamientos. Estos eran los pasos establecidos que ellos seguían. Se los voy a compartir. Número uno, la invención. La invención. ¿Qué significa esto? Esto no significa ser ingenioso, porque ser ingenioso es más sinónimo de ser una persona cómica, ser una persona graciosa. La invención de los profetas y de los escribas, sus lineamientos, tiene que ver con que el profeta y el escriba, el pregonero, el portavoz, el atalaya de Dios, tenía que presentar su mensaje usando sus capacidades mentales para captar la atención, para captar la atención. También, ¿cuál era otro de sus lineamientos? La ordenación. ¿Qué quiere decir esto? Que la presentación del mensaje tenía que ser ordenado. Esta es la homilética primitiva. Y los profetas hicieron uso de esto. La presentación del mensaje tenía que ser ordenado. Número tres, ya lo vimos, el estilo. Ellos tenían que adoptar su propio estilo, su propia manera, su propia elegancia y su propio carácter. Ellos tenían que adoptar su personalidad. Dios quería usar eso. Recuerda el diálogo de Dios con Moisés. Ellos tenían que adoptar su personalidad y su distinción particular. Y a la hora de presentar su mensaje, a la hora de presentar su discurso, ellos debían aferrarse a sí mismos, a sus cualidades. Debían hacerlo. ¿Cuál era otro de sus lineamientos? La elocución. Elocución. Ellos debían procurar las mejores palabras. Ellos debían procurar la mejor oratoria, la mejor elocuencia. A eso se refiere locución, elocuencia. Y ellos debían buscar el mejor momento para decir todas estas palabras en su presentación. Ellos hicieron uso de la elocución. Qué interesante. Y por último, mis queridos hermanos, ellos debían tener una buena memoria.
Y abriendo un paréntesis, los cristianos de hoy en día, ¿sabe por qué no tienen buena memoria? Porque no leen. Sencillamente por eso. Porque no leen. Porque cuando toman la Biblia o libros cristianos para leer, les da sueño. Pero cuando están con el teléfono celular, no les da sueño. Y no estoy criticando, es una opinión general. Debemos ser honestos y debemos reconocer esto. Cuando toda persona natural, cuando toda persona con un intelecto racional toma un libro, le da sueño, comienza a bostezar. Pero cuando toma su aparato celular o cuando comienza a ver Netflix o cualquier otra cosa, no le da sueño. ¿No le parece sospechoso eso? Entonces, mis queridos hermanos, lo único que nos dará buena memoria es, valga la redundancia, memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos se memoriza usted? Si hiciéramos un ejercicio, por supuesto que no le voy a preguntar, pero si hiciéramos un ejercicio, ¿lleva 10 años de cristiano? Amén. Dígame un, un capítulo de la Biblia completo. No lo sabemos. No lo sabemos porque nunca hemos memorizado su palabra. Y fue un mandamiento de Dios a Josué. Medita en mi palabra, medita en mi ley, día y noche. Y la palabra meditar es un sinónimo en el hebreo de memorizar, de memorizar. Lo único que nos dará buena memoria, una buena mente, un buen intelecto, es la memorización de la palabra de Dios. Esteban, ¿y de qué me sirve memorizar la palabra de Dios? Bueno, si usted memoriza la palabra de Dios, ella misteriosamente, ya que es la inspiración de Dios, va a obrar en su hombre interior. Va a obrar en su hombre y en su mujer interior y le va a bendecir, aunque usted no lo crea. Cuando abrimos la Biblia, mis queridos hermanos, misteriosamente el Espíritu Santo de Dios entra a nuestra vida, nos inunda. ¿Cuánto hemos estado tristes y leemos la Biblia? Somos consolados. Somos llenos cuando estamos vacíos y estamos frustrados en amargura. Vamos a la Biblia, oramos, Señor, háblame por medio de tu palabra. Comenzamos a leer la escritura. Por allá por el profeta Isaías nos salió un capítulo y comenzamos a leer. Hermanos, somos tocados, somos bendecidos. El Espíritu Santo nos toca. Entonces, estos profetas y estos escribas hacían uso, mis queridos hermanos, de todos estos lineamientos antes de entregar un mensaje. Y ellos debían tener una muy buena memoria, tenían que ejercitar su mente. Ellos tenían que ejercitar su mente y su memoria para presentar el mensaje con la mayor exactitud posible. Así que ya sabe, mis queridos hermanos. Entonces podemos ver que los primeros pregoneros de Dios hicieron uso de la retórica antigua, la retórica hebrea utilizada por los profetas, por los escribas y por los sacerdotes. Y los primeros cristianos, desde Pentecostés en adelante, era lógico, mis queridos hermanos, que utilizarían el mismo estilo de los escribas, de los profetas y de los grandes rabinos que enseñaban en las sinagogas y que por supuesto nuestro Señor Jesucristo también fue un gran rabí. Es por eso que los primeros cristianos también hicieron uso de esto. El Evangelio era presentado de una forma muy simple, de una forma muy sencilla, pero homiléticamente. Entonces, era una reunión para hablar, era una reunión para decir, para comunicar, para conversar sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Y cuando el Evangelio fue presentado a los gentiles por medio de los viajes misioneros del apóstol Pablo, esto cambió, esto cambió. ¿Y por qué cambió, mis queridos hermanos? Y gloria a Dios por eso, porque muchos de estos gentiles convertidos al cristianismo ya estaban enterados, ya estaban entrenados y ya conocían mucho la retórica antigua. Por ejemplo, y con esto ya estamos terminando, por ejemplo, a Éfeso llegó un judío que se llamaba Apolos, un hombre natural de Alejandría, un hombre elocuente y poderoso en las escrituras, en las escrituras. No sé si lo recuerda, no sé si lo recuerda, pero Apolos era natural de Alejandría, la cuna de estos dos personajes, de Clemente de Alejandría y de Orígenes.
Ahí está Clemente, quien fue profesor de Orígenes. Orígenes fue quien trajo la verdadera innovación de la predicación pública del reino de Dios. Y Apolos venía de esta tierra, pero era judío. Ojo con eso, era judío. Mire lo que dice los Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Nació allá solamente. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Veamos este texto, desarrollémoslo. Mire, la palabra varón elocuente se traduce de las palabras griegas anerlogios. Anerlogios, eso dice el griego, y significa varón fluido, varón que fluye. Se refiere a un orador, alguien que da discursos públicos. Y Apolos, mis queridos hermanos, había nacido en esa ciudad egipcia, Alejandría, y según el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 25, que leímos anteriormente, él se convirtió por el mensaje de Juan el Bautista, por el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y muy probablemente, después de su conversión, se convirtió en un evangelista itinerante. ¿Qué significa esto? Que predicaba en todo lugar. Muy por eso probablemente volvió allá a Alejandría. Y cuando fue a predicar a Éfeso, se encontró con un matrimonio. Se encontró con Aquila y Priscila. Y mire lo que nos cuenta la historia. Este había sido instruido en el camino del Señor. Hablamos de Apolos y siendo de espíritu fervoroso. ¿Por qué destaqué esas palabras? Mire, coloque atención. La palabra espíritu fervoroso en el texto griego es la palabra neumaseo. Neumaseo. ¿Y sabe lo que significa? Que Apolos ardía en su interior. Y la palabra fervoroso es la misma palabra griega que se usa para hablar del agua hirviendo, hermanos. El agua hirviendo. Imagínese, este hombre llegó prendido, encendido. Era poderoso en la escritura. Entonces, muy difícilmente vamos a comprender a un hombre apasionado por Dios y por las escrituras. Muy difícilmente lo vamos a comprender. ¿Sabe por qué? Porque no somos apasionados, porque nos falta apasionarnos. ¿Y qué es lo que enciende en nosotros la pasión por la obra de Dios? Las escrituras, la Biblia. Entonces yo he destacado eso para que meditemos y en nuestras oraciones, Señor, ayúdame a ser un hombre fervoroso, ayúdame a ser una mujer fervorosa. Eso significa que en su interior estaba encendido. Y me encanta esto porque la misma palabra fervoroso se usa con el agua hirviendo. No agua caliente, agua hirviendo. Y este hombre estaba así, por causa de las escrituras. Esto es interesante, esto es hermoso, mis queridos hermanos. Y luego, ¿qué dice el texto? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, mire, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Eso dice la Escritura, Hechos 25. Entonces, cuando la Biblia nos dice que conocía solamente el bautismo de Juan, nos está diciendo que Apolos conocía solamente el arrepentimiento. El mensaje de Juan, arrepentíos. Conocía solamente el arrepentimiento y la venida del Mesías, del Yeshua HaKodesh. Conocía solamente del Mesías. Entonces, mis queridos hermanos, sin duda alguna, Apolos era un gran académico y una persona de gran excelencia. Apolos Mm, era un erudito, era un y yo hombre decía, poderoso en las escrituras, era poderoso en el conocimiento y en el uso de las escrituras. Era un hombre pero de vos tenés que dormir. facilidad de palabras. Era un Ya. hombre, mis queridos hermanos, que fluía con facilidad. Fluía con facilidad. Alabado sea Dios por eso, por la vida de Apolos. Entonces, mis queridos hermanos, esto no debe ser una realidad solamente en los cristianos primitivos. Esto debe ser una realidad de cada predicador, de cada predicadora. No existe excusa alguna para la ignorancia de las escrituras. No existe excusa alguna. Y esta palabra es un inmenso ruego de Dios para nosotros, los estudiantes de la Biblia.
deben ser fervorosos y deben ser poderosos en las Escrituras. Deben ser fervorosos y deben ser poderosos en las Escrituras. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. El texto griego dice que se lo llevaron a su casa después de que predicó en la sinagoga. Se lo llevaron para su casa y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué bueno este matrimonio, Priscila y Aquila. ¿Y sabe qué? Y nos ha dado una gran lección, porque no corrigieron a este brillante predicador, porque estaba predicando y le faltaba mucha información. Por supuesto que no. Una gran lección nos ha dado la Biblia. Ellos lo tomaron aparte, se lo llevaron a su casa y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y que esto sea una lección para los estudiantes de la Biblia, para que seamos más misericordiosos con los nepios, con los niños, con los que todavía no son expertos en las escrituras. Qué gran ejemplo nos ha dado este matrimonio, por supuesto. Entonces, mis queridos hermanos, Apolos enseñaba con precisión, pero no todas las escrituras, sino solamente lo que él conocía, lo que él conocía. Y dijimos que Apolo conocía solamente lo que Juan el Bautizador predicaba o enseñaba, el arrepentimiento y la venida del Mesías, ¿cierto? Pero Priscila y Aquila tomaron a Mm. este predicador y le enseñaron la historia, le enseñaron la vida, le enseñaron la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, debemos abrazar la enseñanza. Debemos abrazar la enseñanza. Es una tarea necesaria y es una tarea seria. La enseñanza es una tarea necesaria y es una tarea seria. Y todos nosotros, mis queridos hermanos, debemos ser honestos con Dios y debemos ser honestos con nosotros mismos. No lo aprenderemos todos, no lo aprenderemos todo en nuestras escuelas bíblicas ni en nuestros institutos bíblicos. No lo aprenderemos todo en esos lugares. ¿Sabe dónde vamos a aprender mucho también? Al lado de hombres de Dios, de mujeres de Dios, ricos en gracia y ricos en conocimiento en las Escrituras. Dios también ahí por medio de estos hombres Ya vamos a y hacer de estas esto. mujeres nos va a enseñar mucho del camino del Señor. Fin, fin, a la primera clase. Muy bien, mis queridos hermanos, les pido perdón, nos hemos pasado en 20 minutos, así que Un voy a orar al segundo. Señor. Voy a orar al Señor para que nos Ah, despidamos, para que podamos finalizar. Así que le invito a todos en sus hogares, le sí, invito que a duró todos en sus caleta, tú eres hogares muy bacán. a Y espérate, te doy el tiro. cerrar sus ojitos en sus casas y después usted en su aposento, en su lugar secreto, consulte al Señor y pídale al Señor que quiere ser como Apolos, un predicador, una predicadora, elocuente, fervoroso, poderoso, poderosa en las Escrituras. Muy bien, le invito a cerrar sus ojitos. No sé si se encuentra mi pastora Elizabeth para que nos despida ella con una oración. Amén. Amén, mi Hecho. pastora. Le pido que dé gracia al Señor y que ore para que Dios bendiga a todos nosotros los estudiantes de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta noche, Señor, porque nos ha preparado nuestra vida, mi Dios, para poder aprender, Señor, en esta hora de lo que usted, mi Dios, tenía preparado para enseñarnos. Ayúdenos, Señor, para poder comprender, entender, Señor, y que podamos abrir nuestro corazón, Señor, a la enseñanza, a la doctrina, Señor, y a esto tan importante, Señor, como es el arte de predicar. El arte, Señor, de entregar un mensaje fluido, Señor, un mensaje lleno de espíritu, de poder, de entendimiento, Señor, un mensaje que pueda llenar vidas, corazones, Señor. Así como su palabra lo decía en esta noche, Señor, de lo que podíamos aprender. Hombres, Señor, que se perfeccionaron en la retórica,
se perfeccionaron, Señor, en el buen hablar, en el buen decir, Señor, en aquellas palabras, Dios mío, que llenaron, Señor, tantas vidas, Señor, que transformaron de tiempo en tiempo, Señor, y de siglo en siglo la vida de muchas personas, Señor, de muchos gentiles, aquellos, Señor, que quizá no tenían ninguna esperanza de oír, Señor, y de que esta palabra llegara a sus vidas, Señor. Pero a través de la homilética, a través de la perfección que usted, Señor, nos puede dar por misericordia, Señor, muchas almas fueron alcanzadas. Gracias, Señor, por lo que nos has entregado en esta noche. Prepárenos, Señor, prepare a aquellos que vendrán, Señor, aquellos que se están preparando, Señor, y entrenando física, mentalmente, Señor, para poder entregar un mensaje en las congregaciones, Señor, en sus púlpitos, desde donde nace la palabra, de donde nace la enseñanza, Señor. Ayúdenos y prepárenos, Señor, así como Apolo fervientemente, Señor, poder exponer, fervientemente poder prepararnos, Señor, y llenar nuestras vasijas para poder ser trasvasijadores, Señor, de lo que usted nos da, Señor, primeramente a nosotros, para poder entregar a otros. Gracias, bendiga a nuestro hermano Esteban, a los que hoy participaron, Señor, un gran número de oyentes, Señor, también. Padre, como su palabra lo decía, en homilética, en la buena perfección de su palabra. Bendíganos, Señor, y bendice a los que hoy oyeron, a los que escucharon este buen decir, esta buena palabra, Señor, que sin duda, mi Dios, comenzará a formar predicadores, hombres y mujeres, Señor, llenos de poder, llenos de palabras, Señor, en la enseñanza y misericordiosos, Señor, como su palabra hoy lo enseñaba, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo lo que ha hecho. Gracias por mi hermano Esteban, que se ha preparado, Señor, con esmero para poder entregar este estudio. Y en esta hora, Señor, nos despedimos, Señor, y damos gracias por todos los que han asistido y todo lo rogamos en fe, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén Amén y y amén, amén. Señor. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga, tengan todos bonita noche y nos vemos después. Bendiciones, chao.